¿Resucitó Jesús de los muertos? Bienvenido a esta clase donde vamos a ver cómo poder hacer un caso histórico en favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo podemos nosotros argumentar en favor de este evento histórico. Vamos a ver cómo podemos nosotros evidenciar de que este es un suceso que es más probable que sus hipótesis contrarias. Así que eso es lo que voy a tratar de explicarte en esta lección. Por supuesto, no vamos a poder ver todo a mucho detalle, pero con esta lección vas a poder tú tener una em, mayor confianza al momento de hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que comencemos, veamos entonces cómo se hace un caso en favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer para poder argumentar en favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver la evidencia que existe, es decir, los hechos históricos que están hechos históricos que la mayoría de los historiadores está de acuerdo. Ya tenemos que ver cuál es la evidencia empírica, objetiva en cuanto a la resurrección de Jesús. Tenemos que ver esa evidencia primero, porque luego lo que hay que hacer es ver cuál es la mejor explicación de esta evidencia. Porque la historia se estudia de esta manera. Primero se recaba información acerca de los hechos de un suceso en el pasado y luego, de acuerdo a esa información, a esa data, se construyen hipótesis sobre el suceso que ocurrió. ¿Ok? Entonces tú puedes ver que la historia em, siempre no es cuando no se tiene información certera, por ejemplo en este caso de la resurrección de Jesucristo, es un suceso que pasó hace más de 2000 años, entonces la información histórica que hay siempre se tiene que interpretar, porque no tenemos a las personas en vida que vivieron ese suceso, entonces solamente tenemos los datos verídicos, datos objetivos que quedaron de ese suceso. Ya, entonces en base a esos datos se crean hipótesis sobre lo que verdaderamente ocurrió en el pasado. Ok, por ejemplo, en el caso del Titanic, algunos datos acerca de lo que ocurrió realmente son los testigos, ¿cierto? Testigos que hablaron del suceso y por supuesto no todos siempre van a ser iguales, pero si se logra ver un consenso en una idea, ya se forma una hipótesis y se dice, esto es realmente lo que ocurrió con el Titanic. Entonces, lo mismo pasa con la resurrección de Jesucristo. Primero se debe estudiar la evidencia empírica, objetiva que existe em, acerca de este suceso y luego podemos formar hipótesis acerca de lo que verdaderamente ocurrió y de esa manera poder analizar las hipótesis y llegar a una conclusión. Entonces, en esta clase vamos a ver que la hipótesis que mejor explica los sucesos empíricos objetivos que existen acerca de la resurrección de Jesús es la hipótesis de que Dios levantó de los muertos a Jesús. ¿Ya? Creemos que esa es la mejor explicación y vamos a dar algunas razones de por qué creemos que eso es así. Así que pasemos a ver cuáles son los sucesos históricos que son empíricos, que la mayoría de los historiadores está de acuerdo, y son sucesos que debemos explicar. Que el primero es la tumba de Jesús fue encontrada vacía por un grupo de sus discípulas el primer día de la semana después de su crucifixión. Okay, este es un hecho que que la mayoría de los historiadores está de acuerdo, ya que la tumba de Jesús fue encontrada vacía por un grupo de discípulos el primer día de la semana después de su crucifixión. El segundo hecho es varios grupos e individuos en diversos tiempos y en circunstancias variadas experimentaron apariciones de Jesús vivo después de su crucifixión. Este es otro hecho que está corroborado. Y el tercer hecho es los primeros discípulos llegaron a creer
en la resurrección de Jesús. Ya, esos son los hechos que existen em, acerca de la resurrección de Jesús, y por supuesto pueden haber muchos más, pero estos son los más importantes que merecen una explicación. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, pero primero vamos a ver por qué estos hechos son verídicos, son objetivamente empíricos. ¿Qué razones hay para creer que estos hechos realmente ocurrieron? Entonces, vamos a la tumba vacía en primer lugar. Em, el entierro es reportado en fuentes tempranas e independientes. Que este em, es un criterio que se aplica mucho para estudiar el pasado, que cuando un hecho es reportado en fuentes tempranas, por supuesto, mientras más temprano es reportado el hecho, desde la fecha en que em, se, se data el hecho, ya, es mejor, es mejor. Entonces, en este caso, el entierro es reportado en fuentes tempranas, ya, y que son independientes, ya, por ejemplo, Marcos y Primera de Corintios, que son libros que son tempranos, fueron escritos durante los primeros siglos en que ocurrió este suceso, y son independientes. Es decir, esa es otra criteria, que si un libro escribió una cosa y no tiene relación con otro libro, pero escribieron lo mismo, son independientes, entonces hay mayor confianza en que ese suceso ocurrió, ¿ya? Que ese suceso ocurrió. Entonces son fuentes independientes. Si solamente un libro estuviera reportando ese suceso, no tiene mucha fuerza, pero si son varios, si fuentes independientes que reportan el mismo suceso, es más probable que haya ocurrido. ¿Ok? Esa es la primera razón para creer que este suceso ocurrió. Otra razón es, como un miembro del Sanedrín, José de Arimatea, es poco probable que sea una invención tardía cristiana. ¿Ok? Esa es otra razón para creer que em, esto no fue inventado, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el relato dice que fue un miembro del Sanedrín el que agarró el cuerpo de Jesús y lo sepultó, ¿ya? ¿Cierto? Nosotros conocemos la historia, que fue José de Arimatea. Entonces, que eso haya sido inventado, ¿ya? De forma tardía también, es poco probable porque el Evangelio comenzó en Judea. Entonces si hubiera sido una invención, ¿cierto? Los judíos en ningún momento hubieran dicho que José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, hubiera hecho eso, porque hubiera manchado su reputación. Entonces, eso es otra cosa, que cuando se estudia el pasado también se ve qué es lo que es más probable en relación al contexto en el que se datan los hechos. En este caso, los judíos nunca hubieran escrito eso si lo hubieran inventado, ya probablemente no hubieran dicho, no hubieran escrito que José de Arimatea fue el que envolvió a Jesús y le preparó su tumba. ¿Ya? Entonces, eh, esa es otra razón para creer que este fue un hecho que es verídico, es objetivo. Otra cosa siempre también es la simplicidad del registro de Marcos, comparar con el Evangelio de Pedro, cruces hablando. Sí, lo que pasa acá es que hay otros libros, ¿cierto?, que no son parte del canon, que también ellos hablan acerca de este suceso, pero le ponen más, em, lo adornan mucho más. Por ejemplo, en el Evangelio de Pedro se dice que hay cruces hablando eh, en la tumba vacía, ¿ya? Y de hecho cuentan otra historia más que involucra un ángel y todo lo demás. Pero se adorna demasiado el suceso, y eso también es una prueba de que es poco probable. Demasiado adorno y cosas muy ficticias. Pero en este caso el relato de Marco es súper simple, y a medida de que es más simple también da más confianza. Otra cosa importante fue que la tumba vacía fue descubierta por mujeres. Y eso también
da una señal de que no fue una invención. No fue una invención tardía de parte de los judíos o de cualquier... no, más de los judíos, porque si hubiera sido una invención tendría que haber sido escrito por judíos, porque de ahí nació el Evangelio. Entonces, es muy poco probable que esto haya sido una invención, porque el relato señala que la tumba fue descubierta por mujeres. Y en ese tiempo, en ese contexto, el estatus legal de las mujeres era muy bajo. A la mujer no se le permitía hablar, no se le permitía dar sus opiniones, no se le permitía votar, no se le permitía trabajar, etcétera. Entonces el estatus legal de las mujeres era súper bajo. Entonces, eh, si hubiera sido inventado, probablemente la persona que lo inventa, que tendría que haber sido un judío, eh, no hubiera puesto que las mujeres encontraron la tumba vacía. Porque en su manera de pensar, en su contexto, em, no cabía eso en su cabeza. No, no podría haber sido que mujeres, que hayan sido las primeras que hayan encontrado el cuerpo. Entonces, el hecho de que el relato nos dice que mujeres encontraban el cuerpo, que iba en contra de lo que se creía en ese tiempo, del contexto en el que se vivía en ese tiempo, nos da también más certeza de que este fue un relato real. También la respuesta judía temprana presupone que la tumba estaba vacía. Ya, eso quiere decir que hasta los mismos judíos, que ellos no creían en el Señor Jesucristo como Dios, ¿cierto? Como Salvador de la humanidad, sino que pensaban que sencillamente era un profeta, hasta ellos mismos empezaron a divulgar esta idea de que la tumba estaba vacía. Cosa que hubiera sido, si hubiera sido esto, hubiera sido una invención, es poco probable, que, porque va en contra de la reputación de los judíos. Ya, pues la mayoría de los judíos no creían en el Señor Jesucristo. Entonces, es poco probable que ellos hayan empezado a divulgar esta idea, a no ser que fuera cierta. A no ser que fuera cierta. Entonces, eso es lo que esta idea esta idea nos da más confianza, la idea de que los judíos comenzaron a divulgar que la tumba estaba vacía, en que es un relato real. ¿Ya? Porque si hubiera sido de la otra manera, si hubiera sido una invención, probablemente los judíos no hubieran dicho eso. ¿Okay? En un sondeo de 2.200 publicaciones sobre la resurrección desde 1975, Gary Habermas, que es un estudioso de la resurrección de Jesucristo, lo pueden ustedes buscar por YouTube, dice que el 75% de los académicos aceptan la historicidad de la tumba vacía, por las razones que ya mencionamos anteriormente y probablemente por muchas más. Vamos entonces a la segunda, que es las apariciones post-mortem de Jesús. Em, Aquí nosotros tenemos una tradición que está en 1 de Corintios capítulo 15, del 3 al 8. Em, una tradición es algo que se fue pasando, los apóstoles lo fueron pasando de generación en generación. Entonces, lo que nos dice acá Pablo en este capítulo, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, ahí en esta tradición, Pablo relata las apariciones de el Señor Jesús. Entonces, em, como ya explicábamos un poquito anteriormente, la atestiguación múltiple, es decir, que un suceso aparezca en múltiples fuentes de forma independiente, hace que el suceso sea más verídico. Entonces, la aparición de Pedro es atestiguada por Pablo y Lucas, ¿ya? Fuentes independientes. La aparición de los 12 es atestiguada por Pablo, Lucas y Juan, ¿ya? Em, Luego tenemos las apariciones a las mujeres atestiguadas por Mateo y Juan.
La aparición a los discípulos en Galilea es atestiguada por Marcos, Mateo y Juan. Entonces, esto es un criterio que, si se cumple, nos da más confianza para creer que un relato en el pasado realmente ocurrió, que sea atestiguado en distintas fuentes, en distintos libros en este caso. ¿Ya? Entonces, este suceso fue atestiguado en múltiples fuentes. Por eso, esa es una razón por la cual es mucho más verídico. Pablo implicó que las apariciones de Jesús fueron físicas. ¿Ya? En lo que escribió Pablo, em, él implicaba que Jesús apareció de forma física a estas personas. Entonces, él concebía el cuerpo de resurrección como una resurrección física, es lo que entendía Pablo acerca de la resurrección. Y ahí ustedes lo pueden ver en 1 Corintios, en el capítulo 5. Él y otros escritores del Nuevo Testamento distinguían entre lo que era una visión ocurriendo en la mente de una persona, tal como la visión de Esteban en Hechos 7. Entonces, em, porque muchos van a decir, no, es que lo que vieron fueron visiones o alucinaciones, ¿ya? Pero los relatos que tenemos acerca de este hecho, todos nos hablan de que ellos entendían que estaban viendo al Señor Jesús de forma física, ¿ya? Obviamente porque ellos distinguían lo que era una visión de una aparición física. Y por eso ahí Esteban menciona que en el Hecho 7 vio una visión. Él, cuando vio al Señor, ¿cierto? Sentado a la diestra de Dios Padre. Y lo que eran apariciones que tenían lugar en el mundo externo, tal como la visión de Pablo en el camino a Damasco, que también afectó a aquellos que viajaban con él. Los registros de los evangelios muestran que la resurrección fue física. Todos los registros de los evangelios presentan la resurrección como física. Si las apariciones originales no fueron físicas, sería poco probable que la tradición oral de las apariciones de Jesús se corrompieran tan rápidamente y completamente, especial con testigos vivos. ¿Ya? Entonces, si las apariciones originales no fueron físicas, sería poco probable que la tradición oral de la aparición de Jesús se corrompiera, es decir, que después inventaran que fue física. ¿Ya? El tema de las tradiciones orales es simplemente que antes, en el pasado, em, las enseñanzas se entregaban de forma oral, porque no existía la imprenta, solamente existía, ¿cierto? El papiro, era difícil escribir en esas cosas. Entonces, la mayoría de las enseñanzas se entregaban de forma oral y eh, las personas la memorizaban. Los discípulos, los rabís, ¿cierto? Enseñaban a sus discípulos ciertas tradiciones orales y tenían que ellos memorizarlas. Entonces, lo que acabamos de ver en Pablo, ¿cierto? En el capítulo 15, si no me equivoco, volvamos un poco más atrás para ser más certero. Lo que Pablo acá menciona es una tradición oral, aquí, sí, primera de Corintios capítulo 15, fue una tradición oral que se fue pasando en generación, oralmente. La gente la iba aprendiendo de forma, eh, la iba memorizando. Entonces, esas tradiciones eran muy poco probables que se corrompieran con el tiempo, porque como la gente la memorizaba, eran muchos los que la memorizaban y se iban traspasando, entonces obviamente si uno se equivocaba, otro lo iba a corregir y le iba a decir, no, eso no era así. Es muy poco probable que todos se pusieran de acuerdo y se empezara a corromper esta tradición como para empezar a decir, no, que la tradición fue física. Además, sumémosle a eso que mayormente eran judíos, em, los que, los que presenciaron primeramente este suceso. Entonces, obviamente, si eran judíos, es poco probable que ellos hayan primero inventado la resurrección como una alucinación y que luego la hayan cambiado a física. Ya es.
es probable. Si hubiera sido así, se hubieran quedado con la alucinación simplemente y no cambiar la física. Entonces es muy poco probable que haya sido de esa manera. Además, si las apariciones de la resurrección no fueron físicas, ¿cómo surgieron los relatos de los evangelios? Si las apariciones fueron visiones, los judíos y los gentiles habrían considerado que eran visiones de alguien que había muerto, un fantasma, no el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, vamos al tercer hecho, que es origen de la creencia de los discípulos en la resurrección. Los discípulos creían que la resurrección ocurrió. Ya, este es otro hecho que es eh, verídico, ¿ya? Em, porque, em, perdón, porque es muy poco probable que, que ellos hayan dado su vida, hayan dado su vida por una creencia que probablemente hubiera sido falsa. Cuando tú crees algo, obviamente alguien dirá, sí, es que el fanatismo puede llegar a esos extremos. Está bien, pero en ese contexto en el que ellos vivían, teniendo todo en su contra, ya, porque ellos daban su vida, ya, o sea, el fanatismo tiene sus límites también, ¿no? Eh, algo para que por ejemplo, tú tienes fanatismo en las religiones, cierto, musulmanas, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas, que, claro, dieron su vida también por una causa que ellos pensaban que era verdad, ¿cierto? Pero el, el rango en que esa causa impacta es, es mucho menor. O sea, es algo que solamente se cree en una parte del mundo, ¿ya? En una cultura. Pero esta idea se expandió tan rápidamente por todos los lugares, los discípulos la fueron expandiendo, em, y la gente empezó a creer en esto. Y, y, y empezaron a sufrir por la causa de Cristo. Entonces, no ha habido en la humanidad un movimiento tan grande como este, que una creencia tan grande que ha movido a tanta gente y de forma tan masiva como lo ha sido la creencia de la resurrección de Jesús. Entonces, eso es un dato poderoso para decir, bueno, estos hombres estaban completamente convencidos de que era así y por esa razón lo expandían al mundo. Y obviamente tenían oposición, pero al final sus ideas fueron ganando terreno, obviamente porque eran verdad. Si hubieran sido mentiras, hubiera sido esto corroborado muy fácilmente y de raíz no se hubiera expandido tanto. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Es sencillamente porque era verdad. Obviamente también podemos decir Dios estaba en el asunto. ¿Ya? No hay paralelos de la resurrección en las religiones paganas. ¿Ya? Muchos de los supuestos paralelos son historias de adivinación y asunción al cielo del héroe Hércules, Rómulo, etc. Historias donde el héroe es desterrado a una esfera superior, Apolonio de Tania, Empedocles, etc. Símbolos del ciclo estacional, Tamus, Osiris, Adonis. Entonces, muchos dirán, bueno, también en otras culturas existe esta historia de que el héroe muere, después resucita, etc. Pero de nuevo, hay que apelar a em, la, la expansión que tiene esta idea, ¿ya? Cómo esta idea llega a distintas culturas y cómo personas de todo el mundo empiezan a creer en esta idea. Esos paralelos que existen con las religiones paganas, claro, son conocidos, pero nadie va a estar dispuesto a dar la vida para decir, no, es que realmente
Hércules no murió, ¿ya? Está en el cielo. Nadie está dispuesto a hacer eso. ¿Por qué razón? Porque son contextos completamente distintos. ¿A quién le importa si Hércules o Rómulo fueron al cielo o no? ¿Ya? No tiene ninguna importancia, pero la historia del Señor Jesús tiene mucha importancia para la humanidad. Y por esa razón, el hecho de que se haya expandido tanto es un hecho también de que es muy probable que sea verdad. ¿Ok? Además, los discípulos, como judíos palestinos del primer siglo, habrían encontrado aborrecibles estos mitos paganos. Los judíos estaban conscientes de deidades estacionales y las encontraban aborrecibles. Claro, o sea, eh, lo que nos quiere decir esto es que si hubiera sido esta una idea, sencillamente no hubiera sido un hecho que hubiera pasado, los discípulos no hubieran abrazado este tipo de ideas, en que los héroes mueren y después resucitan, ¿cierto? Se van a otra esfera. Em, no hubieran abrazado esta idea a menos de que hubiera sido verdad. No hay evidencia de cultos de dioses muriendo y levantándose en Palestina del primer siglo. ¿Ok? Tampoco la de fe, los discípulos en la resurrección vino de fuentes judías. Tampoco la fe de los discípulos en la resurrección vino de fuentes judías. Los judíos creían que la resurrección vendría al final de la historia. Cuando Jesús le dijo a Marta que Lázaro se levantaría, ella pensó que Jesús se refería al final del mundo. Entonces, de nuevo, era muy difícil para los discípulos creer esto, a menos que haya sido verdad, a menos que hayan estado completamente convencidos de que era así. Los discípulos no podían entender las predicciones de Jesús sobre su muerte y resurrección. Otro hecho, otro hecho. Era más probable de que si este hecho no hubiera sido real, era más probable que los discípulos hubieran dicho, ya, el Señor se murió y listo, y listo. Pero luego lo empezaron a ver eh, y empezaron a creer en la resurrección. Porque lo vieron, obviamente lo vieron. Ellos no hubieran estado 100% convencidos si solamente hubieran sentido ellos que era una alucinación, que no era realmente verdad, que él estaba ahí. De hecho, uno de los relatos dice que Tomás no creía, ¿cierto? Era un poco incrédulo. Dijo, lo tengo que ver para poder creer. Y Jesús se le apareció a Tomás. Y le dijo, mira Tomás, estas son mis manos, estos son mis pies. Cree que yo soy, que yo soy y no seas incrédulo, sino creyente. Y más bienaventurados fueron los que creyeron y que creyeron y no vieron, que los que creen y vieron. Son más bienaventurados esas personas. Entonces, los judíos también creían en una resurrección de todos los justos y no solamente en un individuo particular. Entonces era muy difícil para los discípulos sostener esta creencia de acuerdo a su contexto y llegar a tales extremos para creer que era así. Entonces, hay que explicar la evidencia. Ya tenemos esta evidencia, ya la vimos, la tumba vacía, las apariciones de Jesús de forma física y em, la creencia misma de los discípulos. Evidencia empírica objetiva, todos están de acuerdo con eso. Ahora, expliquémosla. Expliquemos eh, la evidencia, expliquemos cuál es la mejor hipótesis. Entonces aquí algunos criterios para evaluar hipótesis son que la hipótesis junto con otras declaraciones verdaderas deben implicar otras declaraciones que describen el presente, los datos observables. Es decir, la hipótesis tiene que ser algo que no sea tan descabellado, ¿cierto? Que debe implicar otras declaraciones que describen el presente. Ya tiene que ser algo que también pueda describir el presente. No puede ser algo tan extraordinario, ¿cierto? La hipótesis debe tener un alcance explicativo mayor que las hipótesis rivales, es decir, la hipótesis tiene que tratar de explicar, en este caso, estos tres sucesos. Ya tiene que tener un mayor poder explicativo, tiene que explicar la tumba vacía, em,
tiene que explicar la fe de los discípulos y las apariciones físicas. Y la hipótesis debe tener un poder explicativo mayor que las hipótesis rivales. Tiene que explicarla de mejor manera, ¿cierto? Que hipótesis rivales, la hipótesis debe ser más plausible que sus hipótesis rivales, la hipótesis debe ser menos ad hoc que las hipótesis rivales. Eso quiere decir que menos inventada, ad hoc, que sea menos inventada, que como que no salga de la nada. Y la hipótesis debe ser refutada por menos creencias aceptadas que las hipótesis rivales. ¿Ya? Obviamente, también en la ciencia y también en la historia, todas las hipótesis van a ser de alguna manera refutadas. Va a aparecer una idea que las va a contradecir. Es como se formula el conocimiento. Pero para que sea la mejor hipótesis, debe ser refutada por menos creencias aceptadas que las hipótesis rivales. La hipótesis debe exceder a sus rivales en cumplir con las condiciones 2 o 6, de manera que sea poco probable que las hipótesis, después de investigación futura, la superarán en cumplir estas condiciones. ¿Ya? Entonces, varios aspectos, varios criterios que debe tener una hipótesis para que sea la mejor hipótesis. Ya en este caso nosotros tenemos que defender la hipótesis de que Dios levantó a Jesús de los muertos. Entonces, para eso sencillamente tenemos que ver cuáles son las hipótesis rivales y solamente analizar un poco que son poco probables. Entonces, por ejemplo, la primera, hipótesis de la conspiración. Los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y mintieron sobre ello. Con todo lo que ya vimos, esta es una hipótesis que es extremadamente improbable. ¿Ya? Que los discípulos hayan robado el cuerpo de Jesús y luego sencillamente mintieron sobre todo lo demás. ¿Ya? En primer lugar, porque si hubieran robado el cuerpo, no, hubiera sido fácil encontrarlo. Los discípulos, perdón, los judíos sencillamente hubieran hecho una investigación y se hubiera descubierto muy rápido. Muy rápido, porque los discípulos, los judíos estaban encima de los discípulos todo el tiempo. Entonces, es muy improbable que ellos hayan robado el cuerpo y luego sencillamente mintieron. Y no hay ningún relato que de los judíos que diga, no, nosotros encontramos el cuerpo en tal lugar y los discípulos lo habían robado. Y si existe alguno, obviamente a lo mejor existe alguno, pero uno. Y si es uno, no vale. No vale. Para que sea verdad, tiene que, como ya lo vimos, tiene que tener muchas fuentes independientes, lo tienen que relatar en distintos lugares. ¿Ya? Entonces, es una hipótesis que no tiene mucho poder explicativo. Eh, Probablemente podría explicar el hecho de la tumba vacía, pero como ya vimos, ya no puede ser. Pero, ¿cómo explicas tú con eso la aparición de Jesús de forma física? O que los discípulos hayan creído en esto, los hubieran pillado. Los hubieran pillado. No. Ahora, hipótesis de la muerte aparente. Jesús solo aparentaba estar muerto. Otra hipótesis también que ha salido es que Jesús aparentó estar muerto simplemente. Pero es ridículo. O sea, eh, si hay algo que es completamente certero es que Jesús fue crucificado. Eso nadie te lo puede negar. Jesús fue crucificado, murió. Y todas las personas que eran crucificadas morían. Nadie sacaban vivo de la cruz. Y si la persona después de estar en la cruz estaba viva, lo mataban. Le rompían las rodillas. Entonces, es... no, tampoco. Hipótesis del cuerpo desplazado. El cuerpo fue movido y los discípulos no sabían. Otra hipótesis que ha salido es que, claro, probablemente alguien movió el cuerpo, lo dejó en otro lugar y sencillamente los discípulos no sabían y comenzaron a alucinar acerca de esto. Pero de nuevo, es muy poco probable. Si el cuerpo hubiera sido movido, hubiera aparecido, se hubiera dicho, se hubiera esparcido el rumor, no sabes que el cuerpo, los discípulos estaban tonteando solamente. Estaban sencillamente tonteando. No, el cuerpo estaba por ahí. Entonces, tampoco. Y estas son hipótesis que han salido, ¿eh? Que han tratado de
con estos hechos han tratado de ser explicados con estas hipótesis. Ya porque al final se empiezan, lo que hay que hacer con esto es, estos son los hechos y empezar a imaginar cómo hubiera sido el suceso. ¿Ya? Todas estas son ideas que se han imaginado, ¿ya? Hipótesis de la conspiración, la muerte aparente, que el cuerpo fue desplazado, para tratar de explicar estos sucesos, pero ninguna logra el alcance que tiene que alcanzar, el poder explicativo. eh, Muchas son ad hoc como esta, ya que como que salen de la nada. ¿Ya? Entonces, tampoco, hipótesis de la alucinación, que esta ha sido una hipótesis muy, muy, muy esparcida y muy aceptada por muchos ateos, que sencillamente los discípulos alucinaron las apariciones post-mortem de Jesús. ¿Ya? Sencillamente eran alucinaciones. Ahora, obviamente, vamos a dar por sentado de que esto podría haber sido cierto. ¿Qué haces tú con la tumba vacía? ¿Qué haces tú con la creencia de los discípulos? Es aún tienes que explicar todo eso y la alucinación no explica eso. No explica eso. Ya, yo estoy alucinando sobre algo, pero yo sé que es una alucinación. No es verdadero, no voy a estar dispuesto a ir a la muerte por eso. ¿Cierto? Y la tumba vacía, ¿cómo se explica? ¿Dónde está el cuerpo entonces? ¿Por qué no lo encontraron? No hay relatos que no hablen de que el cuerpo fue encontrado. Entonces hubiera sido muy fácil eh, refutar todo esto. ¿Ya? Hubiera sido muy fácil, tampoco. Entonces, pueden haber muchas otras, pero la hipótesis que mejor explica estos hechos, ¿ya? Es que Dios levantó a Jesús sobrenaturalmente de entre los muertos. Entonces, ¿qué pasa luego? Que los ateos dicen, bueno, esto es súper improbable porque no hay Dios, no existe Dios. Pero como ya vimos anteriormente, hay argumentos para existir, hay argumentos para creer que Dios existe. Entonces, si la existencia de Dios es probable, también es probable que Dios haya levantado a Jesús de los muertos. Entonces, de esta manera nosotros podemos argumentar en favor de la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, con esto hemos finalizado las clases de argumentos en favor de la existencia de Dios. Y espero que te hayan sido de mucha bendición y te hayan aumentado tu fe en el Señor y te ha dado más confianza para hablar de Jesucristo a otras personas. Así que espero que estudies estos argumentos, estudia los libros, empápate de todo ese conocimiento y vamos adelante a predicar el Evangelio. Nos vemos.